Bienvenidas a esta segunda parte de la pantufla hornito, ¿sí? En este segmento lo que vamos a hacer es hablar un poquito de telas, del corte y de la confección. Si todavía no tienen el molde, les aconsejo mirar la primera parte donde les enseño desde el pie o desde la horma a tomar las medidas y a realizarlo. Bueno, comenzamos, ¿sí? Acá yo ya tengo el modelo terminado, lo voy a deshormar para que nos sea más cómodo hablar y explicar, ¿sí? Es un modelo que es bastante alto, ¿sí? En la capellada, así que es bastante abrigadito para quedarnos en casa, ¿sí? Bueno, los materiales que yo aconsejo son siempre elásticos, ¿sí? Para que se nos acomode mejor en el pie. En este caso el modelo terminado está realizado en towel para la parte externa y en micropolar elastizada para la parte interna y para la planta, ¿sí? También puede ir en frisa, ¿sí? Que también es fácil de coser en una máquina familiar. Esta es la tela que yo utilicé para la terminada. El micropolar es también fácil si utilizamos una aguja número 11 punta bolita. Yo prefiero telas finas y abrigadas y no muy esponjosas o altas, que a veces cuando nos encontramos con sobrecosturas es bastante complejo el pase de la máquina si es que el motor no tiene mucha fuerza. Otro material que queda muy linda son estas telas otra opción es el plush, ¿sí? Que tiene una textura muy suave en la mano. Para darle un poco de cuerpo y que quede armadito el modelo, yo también coloqué entre medio del interno y del externo guata, una guata finita, no más de 1 centímetro de espesor, ¿sí? Hice también una plantilla desmontable que hace fácil al lavado. En este caso usé Matelacé. El Matelacé es una tela impermeable, de un lado es una tela de poliéster, ¿sí? Una tafeta, y del otro lado es una guata más densa y bueno, y las costuras ayudan a que sea más fácil la confección. En este caso, para esta plantilla desmontable también corté con el molde que hicimos en el paso anterior, ¿sí? De nuestro pie más el margen. Yo realicé el mismo quitándole el margen para que el desmontado de esta plantilla me sea cómodo. En este caso lo que vamos a utilizar es una cinta bies para hacer la terminación, ¿sí? La otra opción es coser a medio centímetro si tienen overlock, y si no, con recta, ¿sí? Pasamos una costura bien chiquita, dejamos una abertura y damos vuelta y lo terminamos a mano. Y en el caso de que tengan el pie para bies, en otro video les voy a enseñar cómo utilizarlo, ¿sí? Lo vamos a ir cosiendo bien sobre el borde. Y de esta manera nos queda terminada y bien prolija. Bueno, pasemos ahora a los moldes sobre la tela, ¿sí? Ya hablamos de todos los materiales posibles, ¿sí? Me olvidaba de un detalle. Para que la planta de nuestra pantufla nos ayude a que no se deslice con facilidad, podemos colocar también con el mismo molde que hicimos el anterior, el de la plantilla desmontable, un molde en goma eva con textura, ¿sí? Que este, bueno, es del otro pie, ¿no? Va a ir colocado con cemento de contacto en este caso, también es lavable, puede ir al lavarropa sin ningún problema. O la otra opción es, cuando terminemos de coser, yo les voy a enseñar cómo hacer una textura antideslizable sobre el micropolar. Bueno, comencemos. Ya hablamos de la plantilla desmontable interna, así que vamos a pasar a los moldes. Lo primero que vamos a tener en cuenta es por la cantidad de veces que vamos a tener que
que realizar esta pantufla, ¿sí? Y no olvidarnos que tenemos un pie izquierdo y un pie derecho, así que vamos a tener que utilizar el molde de ambas caras, ¿sí? Para que la tela rinda más, vamos a trabajar con los moldes en espejo, en el caso de que el material nos lo permita. Por ejemplo, yo acá tengo los mejores ejemplos. Esta tela, ¿sí? Es tela de toalla, se le dice towel porque el pelo es muy cortito. Y esta es plush. El plush también tiene pelo, ¿sí? Para un lado es suave, para el otro lado es áspero, y depende de qué lado yo lo coloque, cambia el color, ¿sí? Así que además de ser suave o áspera, cambia un poquito el color por el pelito. Entonces voy a tener que tener cuidado de no colocar uno mirando para arriba y el otro para abajo, sino los dos para arriba o los dos para abajo, depende del efecto que yo le quiera dar. Eso en el plush o en cualquiera que tenga brillo, y también tengo que tener cuidado con los dibujos, si el dibujo me permite. En este caso yo tengo coronitas, ¿sí? La que vamos a coser acá juntas va a ser esta. Yo elegí esta frisa para mostrarles que en este caso hay coronitas que van mirando hacia arriba y otras mirando hacia abajo, así que en este caso de frisa no voy a tener problema de cómo colocar el molde, porque el dibujo me lo permite. En cambio, si las coronitas están todas mirando para el mismo lado, no voy a poder dar vuelta el molde. Bueno, los materiales que yo utilicé en este caso es micropolar, elastizado para el interior y para la planta de mi hornito, ¿sí? Y para la capellada utilicé frisa. Yo me ayudo con un jaboncito que tenga unos lados angulosos, ¿sí? Para que me sea fácil el contorno. Uso o lápiz tiza, que me permite un trazo finito, al igual que el jabón. No utilizo alfileres para pinchar porque me estarían deformando el molde, y como los trabajo en cartulina son a veces medios engorrosos para pinchar. Entonces voy a colocar una planta, voy a contornear, voy a girar el molde bien pegadito para que en el corte me sea más sencillo el trazo con la tijera, y voy a pasar el otro. Recién les comenté que tengo un interior y uno externo, así que voy a necesitar dos plantas con este molde, así que lo voy a cortar 4 veces, 2 para el lado izquierdo, 2 para el lado derecho. Bueno, en este caso, como la tela es oscura y no me permite un trazo con lápiz, lo hice con el jabón. Acá yo ya tengo un par cortado, después voy a cortar y voy a seguir con el próximo. Para la capellada, como les comenté, usé frisa para el externo, ¿sí? Yo acá ya lo tengo dibujado, y tengo otra vez el micropolar para el interior, ¿sí? Acá pasa otra situación. Yo tengo la mitad de mi capellada y yo tengo que cortar 2 veces este doble por tela, porque tengo 2 por par. Tengo 2 externos, uno para el lado derecho, otro para el izquierdo, y lo mismo con el interior. Así que como la tela es clara, acá lo dibujé con una virome, una lapicera negra, ¿sí? O un lápiz, un grafito va perfecto. Voy a marcar de un lado, dejé las marcas centrales, giro para el otro lado y lo saco entero. Coloco la tela doble y corto el par completo. Otro detalle, si es que miraron el video anterior donde explico el molde, en este caso yo lo quise más cerrado todavía, así que como expliqué el molde en el video anterior, le dejé medio centímetro por sobre la medida que habíamos terminado de dibujar. Bueno, de esta manera quedan resueltas las piezas de moldería sobre la tela. Pongo el micropolar por debajo de la frisa. Yo dibujé solo una capa de frisa y voy a cortar las 4 capas de tela juntas, con cúter circular, con máquina eléctrica o con tijera si no tenemos nada de eso, ¿sí?
nos encontramos con todas las piezas cortadas. Como le comenté hace un ratito, necesitamos que coincida el par, ¿sí? Ya que el interno del pie es diferente al externo, ¿sí? De lado, ¿sí? Hablando de los laterales. Así que tenemos que constatar esto. Y otra cosa que no les comenté cuando estaba con los moldes sobre la tela es que debemos colocar los moldes al hilo de cómo elastiza, ¿sí? Si la tela elastiza así, no me sirve porque se me va a desbordar el zapato en el pie. Así que voy a necesitar que elastice en lo largo de nuestro pie, ¿sí? Y la capellada va a tener que acompañar, ¿sí? Si bien la frisa no es elástica, tiene una parte que estira más que otra. Así que eso también lo vamos a tener que contemplar a la hora de colocar los moldes sobre la tela. Otra cuestión que es muy importante es colocar las marcas que le realizamos al molde, ¿sí? Que yo le llamo piquete, para que después me sea más fácil colocar y unir las piezas cuando estoy en la máquina de coser. Acá yo corté las 4 capas juntas, ¿sí? La única que tiene las señales es la de arriba. Así que con ayuda del jabón y de la lapicera me voy a ayudar a trasladar estas marcas hacia las otras capas, ¿sí? Siempre del lado del revés. Y de esa manera voy a tener los centros bien marcados en mis 4 capas de tela. Otro detalle que está bueno que sepan es que yo, además de todas las marcas que realizo, a las plantas de mis 4 piecitos que tengo que armar ahora, les hago estas marquitas aleatoriamente en cualquier parte para saber qué es la parte del arco de mi pie. Entonces, cuando yo meta la pantufla interna dentro de la externa, no me voy a equivocar de pie y los dos van a ser derechos y los otros dos van a ser los izquierdos, porque puede llegar a una cierta confusión porque parecen, al ser las telas tan esponjosas y colocarle guata entre medio, se infla y perdemos un poquito la forma, pero cuando colocamos los pies dentro nos damos cuenta si nos equivocamos o no. Para no tener que descoser, yo hago estas marcas. Bueno, pasamos a la máquina de coser ahora. Yo la máquina la tengo acondicionada con este prensatelas plástico que tiene unas patinetas metálicas con una ranura que ayuda a deslizar mejor las telas elásticas, ¿sí? Voy a estar con una puntada 3,5 y un largo intermedio. Esta máquina me da 4 posibilidades de largo, así que yo voy a estar en una segunda posición de largo de puntada. Bueno, comenzamos agarrando las capelladas, encarando los derechos. Acá en la mesa les voy a mostrar, ¿sí? Yo voy por sector en el hornito, voy a agarrar mis 4 capelladas, las 2 que tengo micropolar y las 2 de frisa, ¿sí? Voy a pasar una costura recta atracando en el comienzo y atracando en el final a 1 centímetro de distancia en el borde. Voy a hacer eso con mis 4 capelladas. Bueno, coloco la tela por debajo, dejo el margen que les acabo de decir, ¿sí? Voy a hacer un par de puntadas, siempre voy a tirar de los hilitos de atrás para que no se me enganche la puntada, atraco y continúo cosiendo. Cuando termino de coser esta capellada, continúo con la próxima sin cortar el hilo y sin hacer un estiramiento de la capellada. Así que coloco esta bien pegadita y continúo. Bueno, ya terminamos el paso de unir las capelladas. Ahora yo lo que hago es agarrar
un par de plantas para el de frisa, que es el externo, y dejar el otro reservado, ¿sí? Con los 4 voy a hacer lo mismo. Voy a agarrar la capellada, la voy a abrir, voy a ir a la punta y voy a encarar el derecho de mi planta con el derecho de mi capellada, uniéndolos por las marquitas que hice acá en el centro. Voy a hacer eso en el centro y voy a ir al talón y voy a realizar lo mismo. Voy a abrir la costura, que no voy a cortar para que me sea más fácil abrirla. Voy a ir y voy a hacer coincidir la costura de mi talón con la marca que yo tengo en mi planta. Voy a poner un alfiler para sostener de estos largos, medio en diagonal, para poder sostener la costura abierta. Después voy a ir y voy a aplastando la capellada para que vaya tomando la forma curva de mi planta, ¿sí? Pongo un alfiler hacia el lado del talón y otro hacia el lado de la punta, sin estirar, porque si no, no me van a coincidir y voy a sentir como que la capellada me va a quedar más larga que mi planta, ¿sí? Coinciden perfectamente los moldes. Bueno, ahí coincide perfecto, ¿sí? Así que voy a hacer lo mismo del otro lado con las 4 y voy a pasar a la máquina de coser, que voy a pasar por uno de los extremos rectos con costura recta a 1 centímetro, porque eso es lo que nosotros dejamos de margen, sobre la capellada con costura recta. Sin atracar cuando comienzo, porque voy a dar toda la vuelta sobre la capellada, así que cuando yo termine voy a encimar un par de puntadas acá en el comienzo. Voy a hacer este mismo proceso con mis 4 capelladas con planta. Una vez que llegué a dar toda la vuelta, corto los excedentes de hilo, voy del otro lado que estoy trabajando a contrahilo y voy a cortar a medio centímetro mi margen de costura para poder emprolijar con zigzag, ¿sí? Bueno, acá nos encontramos arriba de la guata, ¿sí? Como les había explicado antes, no puedo enganchar el molde sobre la tela porque se me estaría deformando, ¿sí? Entonces, en este caso, como es tan esponjosa y tan alta, en realidad es planita, es de 1 centímetro, pero me va a costar poder cortar porque se me va a enganchar con los pelitos la tijera. Entonces, yo lo que hago es doblarla porque tengo la mitad de mi capellada y tengo que hacer 2, una para cada pie. Entonces, engancho ya así doblada la guata y sobre el doblez coloco mi molde sin agarrar con alfileres el molde. Trato de que me quede bien sobre el doblez mi molde y ahora voy a cortar el trozo donde entra mi molde para sacar la manta completa y estar más cómoda con esto, ¿sí? Ahora sí voy a ir contorneando. Yo no voy a poder marcar la guata, así que voy a tener que ir perpendicular a la mesa con mi tijera, con cortes firmes y seguros,
sin lastimar mi molde y sin entrar por debajo del mismo, ¿sí? Bueno, así voy a hacer por todo el borde de mi molde. Este sería el resultado. Ya corté las 2 capas de guata, ahora voy a hacer lo mismo que hice con las capelladas, pero voy a utilizar otro tipo de costuras. En vez de encarar los derechos, ¿sí? Voy a colocar al canto cada una de estas. Así que estas piecitas de guata van sin margen de costura, ¿sí? Porque si yo las coloco encimadas o con la misma costura abierta que cosimos las capelladas, nos estaría quedando un talón muy gordo. Entonces lo que hago es, con el zigzag más ancho que me permite la máquina, ¿sí? Sigo con el mismo largo de puntada, 3, 3,5. Voy a colocar en el centro de mi aguja el prensatelas este, a ver si nos podemos acercar un poquito más, ¿sí? Tiene una comisura, una muesquita, una marca acá justo en el medio, esta chiquitita, que me va a estar diciendo que es el centro del ancho de mi zigzag. Así que ahí van a estar la unión de mis 2 talones. Así que ahora con el zigzag más ancho, entonces, agarrándome siempre de los hilitos de acá atrás, puedo atracar acá también para que no se me abra en el comienzo y en el final. Es una costura bastante débil, no queda muy fuerte, pero sí ayuda a que se sostengan y se enganchen los pelitos de la guata. Nos va a quedar terminado de esta manera, ¿sí? Yo hago fuerza, no se abre. Esto voy a hacer con mis 2 talones. Una vez que tengo esto, agarro el forro que ya está cosido, que ya le coloqué la planta y no quité el centímetro de margen. Sobre ese mismo centímetro voy a colocar, acá sí me voy a tener que ayudar, perdón que me crucé, con alfileres, porque la guata se va a estirar. Así que voy a ir al centro de mi talón y al centro de mi capellada, y ahora por uno de los extremos sin curva voy a coser con costura recta con un ancho otra vez de 3, 3,5, ¿sí? Voy a bajar. Esto también lo pueden realizar con costura de zigzag si quieren. Si ustedes no tienen este prensatelas y ven que se les va enganchando, acá yo les voy a mostrar mis 2 costuras. La primera, que es la que uní las 2 capas de micropolar, y la segunda, que estoy sobre el margen de costura colocando la guata. Si ustedes ven que se les engancha, pueden colocar la guata del otro lado. A mí me gusta coser del lado de la capellada porque puedo ir estirando la planta para que vaya tomando la forma. Si cosen con zigzag, van a tener que tener la precaución de ir sacando los alfileres a medida que van cosiendo. Si están con costura recta no hace falta, yo paso por arriba de los alfileres. Por eso uso estos largos, que me son más cómodos, porque quedan lejos del prensatelas y no los tengo que ir sacando. Bueno, ahí ya tengo enganchada la guata a mi capellada y a mi planta. Ahora voy a hacer lo mismo en la boca de mi hornito, ¿sí? A medio centímetro, y si quieren con zigzag van a pasar toda una costura también tubular, enganchando con alfileres los talones para que coincidan, ¿sí? ¿Se ve ahí? Sí, ¿no? Y ahora voy a ir al centro de la parte delantera. Y ahora voy a pasar
toda una costura alrededor. En este caso sí voy a coser del lado del micropolar, voy a pasar con una costura también ancha de zigzag, bien sobre la boca. Voy a tratar de no estirar porque si no el micropolar va a tener un tamaño mucho mayor a la tela externa que va en frisa. Acá puede que el zigzag salte algunas puntaditas porque se engancha con los pelitos de la guata. No es que la máquina ande mal, sino que a veces genera esos desperfectos. Y acá queda resuelto el tema de la guata como interior. Esto es lo que le da el cuerpo a nuestro hornito. De esta manera queda paradito el zapato, ¿sí? Bueno, por último queda unir este que es el interno con la parte externa de nuestra planta. Como yo le había dejado marquitas, sé que esta es la parte del arco. Voy a buscar el que hace el par con este y los voy a coser por la boca. Bueno, el próximo paso es coser por la boca. Entonces, sobre el forro que está terminado del lado interior, voy a dar vuelta mi externo, ¿sí? Que es el que le quité el medio centímetro de margen, ¿sí? Si quieren también le podemos hacer unos tajitos en las curvas para que se acomode más a la forma. Muy chiquititos, muy chiquititos, ¿sí? Bien cerquita, lo voy a hacer del lado gris para que se pueda ver mejor en la cámara. Tanto en la punta como en las curvas, siempre que tengo curvas me gusta hacer estos tajitos porque ayuda a que cuando yo dé vuelta la pieza tome mejor la forma curva, ¿sí? Porque se amplía al tener estos tajitos que están bien cerca de mi costura, ¿sí? Ahí se ven, perfectos, ¿no? Entonces yo al dar vuelta esto, tanto en el talón como en la puntera, va a ayudar a que tome mejor la forma curva, ¿sí? Y no tenga formas raras, ¿sí? Miren, queda perfecta la forma curva, ¿ven? A ver ahí. No hay problema en la redondez. Una vez que tengo esto, coloco mi zapatito por adentro del otro. Esto sería encarando los derechos, ¿ven? Entonces me queda la boca. Abro mi costura interna del talón. Coloco un alfiler en diagonal. Yo ahora voy a coser también con costura recta, así que es muy sencillo. Yo tengo un piquete, en este caso lo perdí, yo acá lo veo, seguramente que ustedes no. Es muy clarito porque está dibujado con blanco sobre el gris. Puse un alfiler en el centro de mi capellada y otra en la costura del talón. Y ahora voy a ir compensando estos laterales para que se armonice la costura. Traten de no tener hilos excedentes, siempre que terminen una costura y atracan, corten los hilos bien al ras, que no se va a descoser porque atracaron. Ahí me coinciden perfectas todas las dos telas, ¿sí? Voy a pasar con una costura recta. Acá ya nos encontramos en la máquina, voy acá a respetar medio centímetro de margen, que es lo que dejé en la boca de mi molde. Así que voy a atracar a 2-3 centímetros de la costura del talón, voy a pegar toda la vuelta y a 2-3 centímetros antes de llegar a la costura del talón también voy a hacer un atraque para dejar una abertura y poder dar vuelta. Bueno, arranco.
Bueno, ya tenemos toda la costura, ahora volvemos a hacer tajitos en la parte curva, en la parte de la puntera, digamos, de nuestra boca. Hacemos tajitos teniendo cuidado de no cortar la costura que hicimos recién. Si se corta la overlock o la costura zigzag que agarramos la guata con el interno, no pasa nada. Bueno, y acá tenemos el orificio por donde tenemos que dar vuelta, ¿sí? Así que vamos a agarrar, vamos a llevar los dedos hacia la puntera, vamos a agarrar la puntera de nuestros dos zapatitos. Esta es la parte más divertida. Acá tenemos los dos, ¿sí? Y vamos a meter el forro adentro de nuestro externo. Acomodamos bien todas las curvas, tanto en la puntera como en el talón. Y terminamos a mano, con costura ciega, este pedacito en el talón. Que acá podemos ponerle una trabita, una tirita, algo que nos ayude también al calce. Acomodamos bien, bien, bien para que nuestra plantilla quede cómoda. Y este es el momento de decidir si queremos colocar nuestra plantilla móvil, ¿sí? Bueno, de esta manera nos queda terminada nuestra pantuflita.